Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 67 del curso de álgebra intermedia. Al final de la lección anterior hemos planteado este problema que dice aquí. Es un problema de tipo de inversiones. Dice, el señor López posee dos inversiones, una pagando 4% de interés simple anual y otra el 5%. Su ingreso por concepto de ambas, de esas dos inversiones, es de $420 al año. Si la cantidad invertida al 4% fuera la invertida al 5% y viceversa, el ingreso habría sido $435. ¿Cuánto dinero tiene el señor López en cada inversión? Bueno, pues fíjense que nos piden cuánta cantidad de dinero él tiene invertido al 4%, que es una de las inversiones, y cuánto dinero tiene invertido al 5%. Pues vamos a dejar que, como eso es lo que estamos buscando, que X sea la cantidad de dinero invertido al 4% y que Y sea la cantidad de dinero invertida al 5%. Recuerde que en este tipo de problemas de inversiones también es muy conveniente organizar los datos en una tabla, ¿verdad? En una tabla así, como esta que mostramos aquí, ¿verdad? Donde se indica la inversión, que fíjense que son dos inversiones, una al 4% y otra al 5%. Se indica la cantidad, que precisamente en este caso son las desconocidas. Eso es lo que nos piden, cuánta cantidad tiene invertida al 4% y cuánta tiene invertida al 5%. Y fíjense que tenemos que usar dos variables, porque fíjense que aquí nos dice la relación entre las dos cantidades. O sea, nos dice que una cantidad es el doble de la otra, que una cantidad es $500 más que la otra, etc. No dice nada de eso, ¿verdad? Y entonces, esa es la cantidad, se pone la tasa, que es este por ciento cambiado a decimal, que es, por ejemplo, el 4% es 0.04, el 5% es 0.05, ¿verdad? Y recuerde que si usted multiplica cantidad por tasa, le da el interés que usted devenga, que usted obtiene por esa inversión. Así que si multiplico X por 0.04, eso nos da 0.04, esos son los intereses que usted va a cobrar por esa primera inversión del 4%. Y si multiplica Y la cantidad que tiene invertida al 5% por 0.05, eso le va a dar la cantidad de dinero, 0.05Y le va a dar la cantidad de dinero que usted va a obtener por esa segunda inversión, ambas cantidades al cabo de un año. Ahora, fíjense que el problema también nos dice que si ocurriera que las cantidades estuvieran invertidas en forma contraria, ¿verdad? O sea, la que esté invertida al 4% si fuera invertida al 5% y viceversa, o sea, la que esté invertida al 5% estuviera invertida al 4%, entonces, claro, en ese caso los intereses serían, para esta cantidad de X, sería X por 0.05, si es que se invierte al 5%, ¿verdad? Que de hecho está invertida al 4%, pero si se invirtiera al 5%, pues sería 0.05X. Y por la misma razón, esta cantidad que se está invirtiendo al 5%, si se hubiese invertido al 4%, viceversa, al revés, entonces fíjese que el interés que obtiene es 0.04Y, ¿ok? Multiplicado por Y. Bueno, pues fíjese, el problema nos indica que lo que de hecho el señor López obtiene de intereses por las dos inversiones que él tiene, que es esta cantidad al 4% y esta cantidad al 5%, es 420. Por eso es que cuando yo sumo estos intereses que él obtiene por esas dos cantidades a esas tasas al cabo de un año, si yo sumo esto, 0.04X más 0.05Y, eso me da los 420 que de hecho él obtiene. Pero entonces me dicen que si yo lo hubiese invertido al revés, esta cantidad al 5%, obteniendo estos intereses al cabo de un año, y esta otra cantidad Y al 4% en vez del 5%, que es como de hecho la tiene, obteniendo los intereses 0.04Y, si yo sumo estos intereses en ese caso, ¿verdad? Cambiando las cantidades que se invierten en forma contraria, ¿verdad? Si yo sumo esos dos intereses, es 0.05X más 0.04Y, obtengo $435, que es la otra posibilidad, ¿verdad? Si se hubiese invertido al revés, ¿verdad? Lo que se está invirtiendo al 4% al 5% y lo que se está invirtiendo al 5% al 4%, entonces los intereses, la suma de los intereses de esas dos inversiones en esa forma es más 400, es más que lo que de hecho obtiene, es $435, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos el sistema que tenemos que resolver. Fíjense que a base de los datos del problema que nos organizamos aquí, pudimos obtener esas dos ecuaciones, ¿verdad? Ese sistema de dos ecuaciones, fíjense, lineales, ¿ok? Y ya escrito en forma estándar. La única dificultad en este sistema es que fíjense que estos coeficientes son decimales muy pequeños, ¿verdad? Pero fíjense que yo podría, por ejemplo, cambiar esos decimales, 0.04 por ejemplo, a 4, al entero 4 multiplicando 0.04 por 100, ¿verdad?
Así que yo voy a coger en esta primera ecuación y voy a multiplicar por 100. Igualmente aquí voy a multiplicar por 100 porque fíjense que de esa manera estos coeficientes no enteros, 0.04 y 0.05, 0.05 y 0.04, al yo multiplicarlos por 100, el punto decimal corre hasta el final y se convierte en 4, el natural 4. Este punto decimal se corre aquí y se convierte en el natural 5, etcétera, ¿verdad? O sea, esos decimales cambian a enteros. Bueno, pues vamos a ver, efectivamente, cuando yo multiplique 0.04 por 100 da 4x, cuando multiplique 0.05y por 100 da 5y, cuando multiplique el lado derecho 420 por 100, pues hay cuestión de añadirle 2 ceros, ¿verdad? Y quedará 42.000, y acá, cuando multiplique 100 por 0.05 da 5x, 100 por 0.04y da 4y, y acá cuando yo multiplique 100 por 435 da 43.500. Pues ahora tenemos un sistema de ecuaciones equivalente a este, claro, que se obtuvo multiplicando ambos lados de ambas ecuaciones por 100 para convertir esos coeficientes numéricos fraccionarios en enteros. Y ahora aquí vemos fácil qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, fíjense, si yo quiero igualar los coeficientes de las x, tendría que multiplicar la primera ecuación por 5 para que este se convierta en 20x, y la segunda ecuación tendría que multiplicar por 4 para que se convierta esto también en 20x. Y eso es lo que hicimos. Multiplicamos ahora por 5 esta primera fracción y por 4 la segunda fracción. ¿Ves? Para igualar, como dijimos, los coeficientes de la x si es que decidimos eliminar la x. Fíjense que si hubiésemos escogido eliminar la y, arriba había que multiplicar entonces por 4 para que esto se convierta en 20, y abajo esto habría que multiplicarlo por 4, por 5 para que se convierta en 20. ¿Ves? No que si convertimos esto en 20 también, pero multiplicando por 5 y por 4. ¿Ves? Bueno, vamos a ver, 5 por 4 es 20x, 5 por 5y es 25y, 5 por 42.000, si usted hace la multiplicación, da 210.000. 4 por 5x da 20x, 4 por 4y da 16y, y 4 por 43.500 da 174.000. Y entonces fíjense que como ya tenemos los coeficientes de la x iguales, ¿verdad?, en valor absoluto, y tienen el mismo signo, pues habrá que restar ambas ecuaciones, ¿verdad? Y al restar, fíjense que habría que gastar el signo aquí y el signo aquí. Y entonces 20x y menos 20x se eliminan, ¿verdad? Es lo que yo quería, eliminar la x de ese sistema. Y obtener una ecuación nada más que ponen conjunta y. Entonces 25y menos 16y son 9y. Y si a 210 yo le resto 174.000 da 36.000. ¿Okay? Bueno, pues ahora para dejar la y solita, dividimos ambos lados de esa ecuación entre 9, entre el coeficiente que acompaña a la y. Aquí, claro, se nos va a cancelar el 9 y nos queda la y, que es lo que yo quería. Y acá tenemos 36.000 entre 9 da 4.000. ¿Okay? Así que ya tenemos cuánto es la y, ya sabemos cuánto es la cantidad que el señor López tiene invertida al 5%. Para buscar cuánto es la cantidad x, la que tiene invertida al 4%, tomamos ese valor de la y, que ya lo conocemos, y sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones estas, ¿verdad? Y voy a escoger sustituir la primera, ¿verdad? Porque fíjense que la primera tiene un coeficiente de la x menor que el que tiene la x aquí, y la que voy a buscar es la x ahora porque ya conozco la y. Así que sería 4x más 5 por y, que ya yo sé que es 4.000, porque ya lo encontré, es igual a lo que dice ahí, a lo que dice ahí, 42.000. O sea que 4x más era igual a 42.000, y 5 por 4.000 da 20.000, y ese 20.000, como no tiene la x, lo transpongo al lado derecho como menos 20.000. O sea que 4x sería igual a 22.000, porque si a 42.000 yo le resto 20.000, me quedan 22.000. Y ahora para dejar la x sola, dividimos en ambos lados entre 4. Aquí en el lado izquierdo se cancela el 4, y efectivamente nos queda la x solita, ¿verdad? Y en el lado derecho, cuando yo divida 22.000 entre 4, me va a dar 5.500. ¿Okay? 5.500. Bueno, pues ya tenemos cuánto es la x y cuánto es la y, pues podemos dar la respuesta del problema. El señor López tiene, bueno, ¿qué era la x? La x era la cantidad invertida al 4%, así que tiene $5.500 invertidas al 4%, y la y, ¿verdad?, que es la cantidad que tiene invertida al 5%, es 4.000, y $4.000 invertidos al 5%. Y esa sería la respuesta de nuestro problema, claro, siempre y cuando, ahora cuando verifiquemos esas soluciones, esa solución, ¿verdad?, satisfaga las condiciones del problema. ¿Y cuáles son las condiciones que nos presenta el problema? La primera es que lo que él obtiene, lo que el señor López obtiene de sus inversiones, de esos $5.500 invertidos al 4% y estos 4.000 invertidos al 5%, son 420 al año. Pues ¿cómo buscamos eso? Pues multiplicamos 0.04, que es la tasa de interés al cual yo tengo invertido, la x, que es 5.500, ¿verdad?,
0.04 por 5.500 más 0.05, que es la tasa a la cual yo tengo invertido, la cantidad invertida al 5%, que son $4.000, 0.05 por 4.000, eso da, bueno, 0.04 por 5.500 da $220. Y vamos a arreglar esto, que sea un poco más claro, 0.05 por 4.000 da $200. Y si ahora a $220, que es lo que tengo aquí, yo le sumo $200, precisamente $420, que es lo que dice que el señor López aquí obtiene de esa inversión que él hizo al año, ¿verdad? Ahora, fíjense que no tan solamente eso, si yo hubiese invertido al revés, los 5.500 al 4% y los 4.000 los 5.500 al 5%, al revés, y los $4.000 al 4%, fíjense lo que ocurriría, ¿verdad? Cogemos estos $4.000, en vez de poner los 5.500, ponemos $4.000 y los multiplicamos por 0.04 por cada la inversión hipotética, ¿verdad? Que nos ayuda definitivamente a determinar las cantidades que tiene invertidas en esas tasas, ¿verdad? Lo colocamos aquí, ¿verdad? 0.04 por 4.000. Y 0.05, en vez de aplicárselo a los $4.000, que es lo que él tiene invertido al 5%, se lo aplicamos a lo que él de hecho tiene invertido al 4%, que es $5.500. Si usted multiplica 0.04 por 4.000 da $160. Y si multiplica 0.05 por 5.500 da $275. Y si usted suma $160 más $275, va a encontrar que da $435. Y eso es precisamente lo que dice el problema que daría esa inversión si hubiésemos invertido las cantidades al revés. La que está invertida al 4%, invertirla al 5%, y la que está invertida al 5%, invertirla entonces al 4%. Bueno, pues ahí tiene ese ejemplo, ¿verdad?, de problemas de inversión, cómo hubo necesidad de aplicar o de establecer un sistema de ecuaciones. Vamos a ver este otro ejemplo, ¿verdad? Este fue el 3, sería el número 4. Este ejemplo indica lo siguiente. Un químico tiene una solución. Recuerden que una solución es una mezcla, ¿verdad?, de un líquido con un sólido que se disuelve en ese líquido, ¿verdad?
Eso es muy importante que usted le dé una lectura al problema para entender cuál es la situación que nos están pidiendo, qué nos dan y qué nos piden. Y dice, un químico tiene una solución al 60%, 60% ácida. Añadió cierta cantidad de agua destilada, reduciendo esa concentración al 40%. Luego añadió 1 litro adicional de agua destilada, reduciendo aún más la acidez al 30%. Y la pregunta es qué cantidad de esta última solución al 30% de acidez obtiene finalmente. ¿Eh? Bueno, fíjense que ahí nos están pidiendo qué cantidades, ¿ya?, de cierta solución tengo. Bueno, fíjense que inicialmente, vamos a ver que inicialmente yo tengo la cantidad que tenemos al 60%, que no nos la dan, es X. ¿Ok? X, cantidad de solución al 60% de acidez. Entonces dice que añadió cierta cantidad de agua destilada, o sea que a esas X cantidad de agua, ¿verdad?, le añadió un litro adicional de agua. Así que ya sabemos que estas cantidades van a estar medidas en litros. Vamos a explicarlo aquí en paréntesis, en litros, ¿verdad? Pues a esa cantidad de solución inicial que estaba al 60%, le añadió otra cantidad que no conocemos. Como no conocemos, pues esta es la cantidad, ¿verdad?, de la cantidad de la solución al 40% de acidez. También el litro, ¿verdad? Porque fíjese que, ¿verdad?, a la X yo le añadí cierta cantidad de agua destilada. Bien, y entonces finalmente a esa cantidad que yo tengo aquí le añadí 1 litro más. Fíjense que la tercera cantidad que yo añado a nuestra solución yo la conozco, es 1 litro adicional, ¿verdad? Así que esta es la cantidad de solución al 30% de acidez. ¿Okay? También en litros. Y esta es la cantidad que quiero buscar finalmente. ¿Okay? Bueno, recuerde también que en este tipo de problemas, es muy conveniente cuando tenemos los problemas de mezcla, en el tema anterior de este mismo curso de álgebra intermedia, organizar los datos de su problema de mezcla en una tabla, donde usted, la primera columna del encabezamiento, lo encabeza con el nombre ingrediente, ¿no? Ingrediente. Vamos a hacer la tabla acá arriba porque la tabla es un poco ancha y aquí el espacio es un poco estrecho, así que me perdonan. Vamos a borrar aquí. Recuerde que usted debe copiarlo todo, ¿verdad? Si no, dele pausa y lo copia, que es el final del problema anterior, y vamos a organizar aquí, a preparar la tabla de este otro problema de mezcla, porque fíjense que es un problema de mezcla. Acá tenemos el ingrediente, la cantidad, en este caso es la concentración, y por la teoría que vimos en el tema anterior, si usted multiplica la cantidad por la concentración, le va a dar la cantidad de ácido en este caso, ¿verdad? Le va a dar la cantidad de ácido que es presente en la solución, ¿verdad? Estos son los encabezamientos que necesitamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes? Fíjense, los ingredientes son los siguientes. Tenemos una solución al 60% de acidez. Tenemos una solución después al 40% de acidez. Y finalmente tenemos una solución al 30% de acidez. Fíjense que son 3 ingredientes en este caso, ¿verdad? La solución original,
la solución, cuando yo le añado cierta cantidad Y de litros a ese número de litros que está en la cantidad de solución, al 60% original, para obtener una solución al 40% de acidez, y finalmente la solución al 30%, que es a esta que ya tenemos aquí, reducida al 40%, le añadimos un litro más para obtener una solución entonces al 30% de acidez. La cantidad, bueno, pues aquí la hemos ilustrado, ¿verdad? X, esto va a ser X, la cantidad original más cierta cantidad de agua destilada que dice que yo lo voy a añadir, y finalmente a esa solución que tenía X más Y cantidad de litros en ella, ¿verdad?, le añadimos un litro adicional. La concentración, la de la original, es 0.6, ¿verdad?, porque es 60%. La segunda es 0.4, ¿verdad?, cambiando esos por cientos a decimal. Y la concentración de la tercera es 0.3. Dice que si usted multiplica, ¿verdad?, esa concentración por la cantidad de la solución que tiene, le va a dar la cantidad de ácido, ¿verdad?, que tiene en esa solución, ¿verdad? 0.6 por X, 0.4 por la cantidad de esta solución, que es X más Y, y 0.3 por la cantidad de la solución que finalmente se obtiene al 30% de acidez, ¿ok? Así que tenemos la cantidad de ácido en cada una de esas tres soluciones que tenemos, ¿verdad? La original, que era el 60%, la que obtenemos al añadirle a ella cierta cantidad de litros de agua, que se reduce al 40%, y la que se obtiene añadir un litro adicional a esta para reducirla finalmente al 30%. ¿Okay? Muy bien, fíjense una cosa. En las tres soluciones va a haber la misma cantidad de ácido, ¿verdad que sí? Lo único que uno va a ver más concentración que en otro. Pero fíjense que la cantidad de ácido que hay aquí, en la original, es la misma que hay aquí. Yo no he añadido ninguna cantidad de ácido aquí, sino que añadí una cantidad de agua, ¿verdad? Y la cantidad de ácido que está en la tercera también es la misma. No he añadido ni he quitado ácido de esa solución, sino que he añadido agua, ¿ves? Así que fíjense que esa cantidad de ácido en las tres son iguales. Así que vamos a hacer ese comentario, vean, eso lo vamos a hacer acá. En las tres soluciones está presente la misma cantidad de ácido, ya que lo que hemos añadido es agua destilada, no ácido. Fíjense que lo que dice el problema es que usted ha añadido agua destilada, no ha añadido, ni ha reducido, ni ha quitado ácido a esa solución. O sea, que esta cantidad de ácido que está aquí, 0.6x, es igual a la cantidad de ácido que hay aquí, 0.4 por x más y. Y ahí también aquí, la misma cantidad, o sea que también la misma cantidad que hay en la 0.3 por x más y más 1, ¿ok? Esto es. Y si tenemos esta igualdad doble, recuerden que eso es un resumen de tres igualdades, que significa primero que 0.6x es igual a 0.4 por x más y. Esta es la primera ecuación. Que 0.4 por x más y es igual a 0.3 por x más y más 1. Esta es la segunda ecuación que tenemos. Y que 0.6x es igual también a lo que hay al final, que 0.3 por x más y más 1. Y esta es la tercera ecuación que yo puedo obtener de esa igualdad doble, ¿verdad? La cantidad de ácido que hay en la primera solución es la misma que hay en la segunda. La cantidad de ácido que hay en la segunda es la misma que hay en la tercera, y la cantidad de ácido que hay en la primera es la misma que hay en la tercera. Pues fíjense que si yo tomo dos de esas tres ecuaciones, puedo formar tres sistemas, ¿verdad?
tres sistemas de ecuaciones, ¿no?, lineales. Estos son, primero, Romano, usando la primera ecuación y la segunda. El segundo sistema que podemos formar, que vamos a llamar dos romanos, usando la segunda o tercera ecuación y la tercera. Y el tercer y último sistema que podemos formar, tomando dos de esas tres ecuaciones, es usando la primera ecuación y la tercera. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Continuamos con la solución de este problema en la segunda de esta parte de esta lección, en donde espero verlo ya mismo. Nos vemos.